más rasos, ¿qué motivación tiene esto? Ah, bueno, es un tema de tratar de corregir la corrupción, de mejorar los funcionamientos. Bueno, ahí se están haciendo algunas cosas. Por ejemplo, acaban de salir unas decisiones y unas resoluciones en materia de notificaciones judiciales, de sentencias, de ciertos actos del proceso que se pueden realizar de manera digital, sobre todo a raíz de la pandemia. En fin, pero de allí a que el Poder Ejecutivo diga cómo se va a estructurar o cómo va a funcionar el Poder Judicial o que va a ser una revolución dentro del Poder Judicial, además es algo gravísimo porque es el Poder Judicial quien controla la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo. Entonces tú no te puedes meter a generar todo un proceso de revolución en el poder público que está llamado a regularte desde el punto de vista constitucional, a velar porque tus actos se ciñan al principio de la legalidad y al principio del respeto y supremacía de la Constitución. Entonces, yo como concepto lo veo muy, muy mal, y eso no era el mecanismo, que se reúne con el presidente del Tribunal Supremo, con el presidente de la Asamblea Nacional, así sea la electa, pues como decía el año pasado, y tomen decisiones, pero no es que aquí tenemos un superpoder y que estamos ante un rey que domina todos los poderes públicos. Eso está muy mal y creo que va a ser muy mal visto internacionalmente, ¿no? Es correcto. Estamos conversando con el doctor Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista, profesor de Derecho, y con cuya opinión coincidimos plenamente. Difícil es que estas medidas hayan sido adoptadas para obtener mayor sumisión de un poder judicial que prácticamente está arrodillado en el suelo ante el Ejecutivo. Difícil también que esto sea un gesto ante la comunidad internacional, porque quedan muy mal diciendo, mira, vamos a reformar el Poder Judicial y esto lo van a hacer mi esposo y mi compinche. Es decir, esto es exactamente lo contrario de lo que como gesto podría esperar la comunidad internacional. Sin embargo, te pregunto ahora lo siguiente. Acaba de propugnarse, de promoverse, de aprobarse, de ponerse en funcionamiento una cosa, un esperpento antijurídico llamado ley antibloqueo. La ley antibloqueo supone, entre otras cosas, la suspensión de la Constitución por la vía de hecho en su aplicación, y se están aprobando leyes que tienen como principio y norma entender que la cúspide del funcionamiento institucional del país no es la Constitución, sino la ley antibloqueo. Para hacer eso necesitan ciertamente, sí, un sistema judicial que atienda a este nuevo paradigma, por así llamarlo. ¿Tendrá esto que ver con esta extraña decisión de ayer, con esta extraña comisión? Bueno, mira, yo he sido de los grandes críticos de la ley antibloqueo porque, entre otras cosas, le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de inaplicar normas, salvo precisamente aquellas que tienen que ver con la división de los poderes públicos. Yo creo que más bien este tema de las zonas económicas, que es otro proyecto de ley que está ahí, de las zonas económicas especiales, viene a ser una especie de salvavidas a la ley antibloqueo, que siempre dijimos que era un piso jurídico muy endeble en su origen y contenido, para que vinieran inversiones no de bodegón, sino inversiones profundas, inversiones de gran calado, sobre todo en el área de energía y petróleo. Entonces, eso, digamos, yo creo que están tratando de revitalizar algunas áreas del país por vía de ese proyecto de ley de zonas económicas, pero no creo que ninguna de las dos cosas tenga que ver con una revolución judicial, ¿no? Yo más bien, como digo, yo esto no lo puedo precisar, a lo mejor una multiplicidad de factores, pero pareciera que son temas de lucha interna. Ahora, el poder Ejecutivo no puede destituir al Tribunal Supremo de Justicia, eso lo tendría que hacer el Poder Legislativo. Además, entonces, hay que ver cómo es y además en la Defensoría del Pueblo, porque aquí uno de los principios constitucionales es que para que el titular de un poder público sea removido se necesita la autorización de los otros dos. Entonces, hay como un esquema aquí como te digo, de protección de los titulares del poder público que me cuesta, bueno, pensar que va a ser una
una pelea, un enfrentamiento abierto entre actores, no lo sé, a lo mejor es que vienen sentencias incómodas y no las sabemos, o sea, hay tantas cosas que uno desconoce en este ambiente de opacidad, de verdad que, bueno, uno puede soltar la imaginación e imaginarse y especular con cualquier tipo de motivación para esto, pero sea cual sea la motivación, no es constitucional que el presidente de la República esté armando una revolución del Poder Judicial. ¿Qué es eso? Eso parece cosa de Bukele, del presidente, del presidente del Salvador, que bueno, que ha hecho unas cosas que bueno, son impensables, ¿no?, en materia de división de poderes públicos. Pero bueno, en fin, vamos a ver en qué para esto y cuál es el resultado real en poco tiempo, porque se han dado plazos de 60 días y 30 días que son bastante cortos, ¿no? Así es. Juan Manuel, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado acceso a tu mirada, que es bastante más amplia y bastante más profunda que la del común sobre este tema. Un gran abrazo y buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista, profesor en Derecho, que nos dice: puede ser que sí, puede ser que no, lo más seguro es que quién sabe en cuanto a las motivaciones profundas de esta designación de esta comisión para una supuesta revolución judicial. Lo que sí es absolutamente claro es que es absolutamente inconstitucional hacerlo, que el madurismo está defecando sobre su propia institucionalidad y que están en franca competencia con el presidente de El Salvador, con el señor Bukele, sobre quién violenta más y con más saña aquellos principios del funcionamiento de la república como concepto y de la democracia como forma de vida. Cuando son las 6:18 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hay otro ámbito del accionar ciudadano desde el cual se levanta otro punto de vista que quizás nos ayude a entender un poco esto que se planteó ayer con la fulana creación de la supuesta Comisión para una Revolución Judicial y que conversábamos en el segmento anterior con el doctor Juan Manuel Rafali. Hay un documento que fue elaborado y publicado por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución que está titulado así: al margen de la Constitución, Maduro consolida un régimen autoritario, neoliberal y extractivista. Las zonas económicas especiales son la punta de lanza. Este documento dice, entre otras cosas, que parte de esta ofensiva, por así decirlo, del madurismo, está todo este tema económico de las leyes que como la de zonas económicas especiales y otras están bajo el paraguas de la llamada ley antibloqueo, e incluye también esta promoción con rango de ley de una suerte de Estado paralelo, de Estado comunal, la ley de las ciudades comunales. Tenemos en línea al ingeniero Gustavo Márquez Marín. Gustavo Márquez Marín es activista
vocero, dirigente de esta plataforma ciudadana en defensa de la Constitución. Él fue ministro de Comercio Exterior del gobierno de Hugo Chávez y es una persona que expresa una franja de opinión importante en el país en relación a esta situación que estamos abordando. Doctor Gustavo Márquez, bienvenido a nuestro espacio. Por favor, denos más detalle de lo que plantea en este documento. ¿Cómo se articula la ley de zonas económicas especiales con la ley antibloqueo dentro de este marco de esta suerte de giro extraño, de giro bonapartista del madurismo en el poder? Le escuchamos. Muchas gracias, Chugo, por la invitación. Bueno, efectivamente, como señalamos en ese documento, la ley de zonas económicas especiales en realidad no es nuevo esa figura, ¿no? Hay que señalar que desde el 2014 con la ley de regionalización y luego en el 2016 con el decreto del Arco Minero del Orinoco como la primera zona económica especial, y luego se han venido decretando otras zonas económicas especiales con base a decretos ejecutivos emitidos por el presidente Maduro al margen de la Constitución, sin que existiese pues ninguna posibilidad de que eso esté encuadrado dentro de la Constitución. Ahora, con la nueva Asamblea Nacional se pretende relegitimar esas leyes, decretos que ya se vienen aplicando, como digo, y que lo que pareciera ser es una simple formalidad, pero en la que se le está sentando las bases para construir efectivamente un régimen autoritario, extractivista, neoliberal. Decimos autoritario porque el decreto de las zonas económicas especiales, esa ley implica decretar zonas del territorio nacional donde hay recursos naturales en las cuales se va a establecer una legislación especial proclive a generar estímulos a la inversión, pero en la cual pues el presidente, basado en la ley antibloqueo, porque la ley antibloqueo de hecho la colocan en la cúspide de la pirámide jurídica, desplazando a la Constitución, ya que es en ella en la que se basa el presidente Maduro, una ley inconstitucional, para tomar todas estas decisiones, invadir el campo del poder legislativo, porque las leyes, como sabemos, las hace el Parlamento, no las hace el presidente reglamenta las leyes, pero en esta circunstancia, entonces estamos en una situación en la que estamos transitando hacia un modelo de Estado en el cual el presidente va a poder hacer las leyes, legislaciones especiales, dentro de estas zonas económicas especiales, basado en esta ley general de zonas económicas especiales. Por ejemplo, así como en el caso del Arco Minero, lo podrá hacer en lo que es el eje de Puerto Cabello, que ya está decretado, en Paraguaná, o en cualquier otra parte del país, en Margarita, ¿no? Porque Venezuela es un país donde en su territorio hay recursos naturales en todo el país, oportunidades de inversión en todo el país. Y si la lógica es crear estos territorios o enclaves, digamos, en donde haya estos recursos, prácticamente en cualquier parte que se le pueda ocurrir hacerlo. Y eso significaría fragmentar el territorio y desplazar completamente a la estructura de la división político-territorial contemplada en la Constitución, ya que, por ejemplo, en materia fiscal, en estas zonas económicas especiales, lo que va a privar, en todo caso, son los acuerdos, contratos, tratados que se establezcan allí, y para nada el poder municipal o a nivel regional o a nivel nacional, la propia Asamblea Nacional, no va a poder legislar en temas tan sensibles como es el tema tributario o en el control de los contratos del Estado, lo cual es sumamente grave, ¿no? Porque se estaría superponiendo pues una estructura paralela territorial a la estructura contemplada en la Constitución, y a eso se le agrega también otras leyes que están en camino, concretamente el establecimiento del llamado Estado comunal, nosotros lo ponemos entre comillas,
porque creemos que en realidad de lo que se trata es de convertir el llamado poder popular que está cooptado por el Estado partido, convertirlo pues en la estructura de ejercicio del poder, ¿no? Desplazando obviamente las estructuras naturales, orgánicas que contempla la Constitución. Entonces, realmente se trata de una situación muy grave. Nosotros creemos pues que es necesario que haya un debate nacional sobre este tema, porque está pasando por debajo de la mesa, en el sentido de que la coartada que se utiliza es que hay sanciones, que efectivamente las hay, que están provocando una situación, agravando una crisis que ya venía, una crisis preexistente, pero que generada por la pésima gestión del gobierno de Nicolás Maduro, y también, por supuesto, agravada por estas sanciones, pero eso se utiliza como excusa para avanzar en la construcción de este Estado paralelo, esta estructura paralela que va a vaciar completamente a los poderes públicos y también a los distintos niveles del Estado. Esa es la situación concretamente, ¿no? Estamos conversando con el ingeniero Gustavo Márquez Marín. Él es activista y vocero, uno de los voceros de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, y nos ubica en un contexto que nos permite entender entonces con más claridad y con más eficiencia todo este tema, que si la revolución judicial, las zonas económicas especiales, la ley de ciudades comunales. Se empieza a armar un rompecabezas porque a este giro bonapartista del madurismo le queda estrecha la camisa de fuerza de la Constitución del 99, y están haciendo lo que suelen hacer, que es violarla sin decir que la están violando, desaplicarla, como dicen ahora, para utilizar una expresión más elegante. Ahora bien, la raíz de todo esto está en la política. Maduro hace todo esto después de que prácticamente le inflige una derrota muy importante a la oposición político-partidista en el año 2020, y entonces se siente ahora de manos libres para hacer todas estas cosas. Y yo estoy de acuerdo con la afirmación que hace Gustavo Márquez Marín. Esto pasa por debajo de la mesa porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué está haciendo la oposición en relación a esto? Bueno, no está haciendo mucho porque está muy ocupada insultándose mutuamente, ¿no? O agrediéndose mutuamente o descalificándose mutuamente. Sobre ese tema último, ¿cómo armar cómo estimular una respuesta del país, incluyendo la clase política, frente a una situación como esta? Estamos a las vísperas de un evento político muy importante como son las elecciones regionales. ¿Qué tendría que hacer la sociedad, la ciudadanía y la clase política para enfrentar una ofensiva de este calado? Se lo preguntamos al ingeniero Gustavo Márquez Marín. Bueno, creo que precisamente este es parte del proceso que viene avanzando el gobierno de Maduro, que es la destrucción del tejido sociopolítico, de los movimientos sociales, la persecución y criminalización de la protesta, que definitivamente eso se combina con esta otra parte, lo cual crea una situación sumamente difícil en un escenario político, como tú dices, Chugo, en el que, digamos, la oposición ha sido, por lo menos, no digo toda la oposición, pero un sector de la oposición que se empeñó en la línea de mantener una línea intervencionista, digamos, que no, de una salida violenta y no buscar las vías democráticas. Eso, por supuesto, es aprovechado también por el gobierno para avanzar. Ahora, la respuesta viene justamente, tiene que venir necesariamente de las redes sociales, de los movimientos sociales, por un lado, de los gremios, de los trabajadores, en cada uno de los estados, de los territorios donde se establezcan estas zonas económicas especiales, se va a plantear inmediatamente un conflicto, una situación conflictiva, tanto a nivel político, institucional, como a nivel social y económico, porque estos son enclaves
enclaves en los que se va, por ejemplo, a garantizar que los servicios básicos, la energía, el gas, todas estas cosas van a poder ser garantizadas dentro del territorio de las zonas económicas especiales. No así necesariamente en lo que son las ciudades donde vive la gente, ¿no? Y estas zonas económicas especiales van a tener un régimen laboral desregulado completamente. Van a una de las ventajas comparativas que se están ofreciendo es la mano de obra barata venezolana, que ya ha sido muy golpeada porque tiene un salario inexistente y porque el gobierno se ha encargado de destruir todo lo que ha sido el patrimonio de las conquistas laborales durante tantos años y desaplicar incluso la propia ley orgánica del trabajo. Eso va a generar, por supuesto, conflicto, una conflictividad que es necesario prever y es necesario que, digamos, en cada una de las regiones podamos meterle la lupa a esto que viene ya, que se viene cocinando, que se viene haciendo, porque es la respuesta que viene dándose no en Venezuela, sino en toda América Latina y mucho más allá, donde se han decretado estas zonas económicas especiales, especialmente enfocadas en el extractivismo minero y en el extractivismo agrícola de los agronegocios, que también acaban con el agua, de la agricultura intensiva que no genera empleo y que destruye la agricultura y que marginaliza, digamos, la agricultura tradicional, así como otras áreas, como es la maquila, que es una modalidad de establecer industrias de ensamblaje que forman parte de una cadena de valor global, donde justamente la ventaja comparativa es la mano de obra barata y la infraestructura que se le provee para la exportación, porque en definitiva todas estas zonas económicas especiales, su foco fundamental es la exportación, ¿no? Lo cual pues es en el fondo la pérdida de la soberanía, porque cualquier diferencia que pueda haber con estas empresas transnacionales se van a dirimir en el arbitraje internacional o en tribunales extraterritoriales que, como ya sabemos, han lesionado severamente a la República en cuanto a un conjunto de demandas que están pendientes, que se han perdido, y que representa de hecho una renuncia a la soberanía de jurisdicción, violentando la Constitución también. Entonces, por otra parte, es importante destacar que, como tú bien señalas, viene un proceso electoral regional. En esas elecciones, por ahora, pues se está debatiendo para elegir los alcaldes, los concejales, los consejos regionales legislativos, los gobernadores, pero resulta que estos gobernadores, consejos municipales, se van a encontrar, insisto, con esta realidad de el Estado paralelo. Ya no estamos hablando de que se va a establecer un protector, que es una cosa relativamente informal, ¿no? Digo informal porque eso no está previsto en ningún lado, ¿no? Sino estamos hablando de estructuras paralelas que están apoyadas en una legislación que es al margen de la Constitución. Entonces se trata de una acción que está violentando esto, y esto tiene que generar necesariamente un debate y una organización para darle una respuesta a esta situación. Gustavo, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos, que has tenido la gentileza de atender nuestra llamada y de darnos acceso a estos planteamientos que hacen ustedes desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Muchísimas gracias, y espero y aspiro que podamos en las semanas por venir tener nuevos contactos para seguir incrementando el volumen de información que maneja la audiencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Chugo. Gustavo Márquez Marín fue ministro de Comercio Exterior del presidente Chávez. Su opinión expresa con nitidez la crítica que desde la izquierda sectores chavistas le hacen al gobierno de Maduro, al madurismo,
Y desde la plataforma, desde ese ámbito, la plataforma ciudadana en defensa de la Constitución, señalan cómo todo este asunto de la reforma judicial, la ley de ciudades comunales, la ley de zonas económicas especiales, forma parte, no son golpes de ciego, aunque parecieran, ¿no? Sino que forman parte articulada de un nuevo proyecto de país distinto al que establece la idea de república, distinto incluso al planteamiento chavista que dio origen al debate del que surgió la Constitución del 99. Esto es otra cosa, esto es otro espécimen, esto es otro animal. Y frente a esta nueva realidad plantea la necesidad de un debate y de que el país unido enfrente esta situación. Cuando son las 6:37 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Esta ofensiva del proyecto madurista no se circunscribe únicamente al ámbito judicial o al ámbito económico o al ámbito de eso que antes llamaban la geometría del poder. Hay también una clara intención de perpetuarse en el tiempo y para eso es vital dinamitar la calidad de la educación venezolana, dinamitar a la Universidad Autónoma, Popular y Democrática. Para eso han sometido a cerco nuestras universidades autónomas cuando estas han resistido de manera más o menos airosa ese cerco, entonces embisten utilizando al AMPA como herramienta, como ariete. Es lo que ha ocurrido en la Universidad de Oriente, es lo que está pasando, por ejemplo, en la UPEL de Maracay. Y hay ahora un nuevo dato, una nueva dimensión sistémica de esa agresión a la universidad, que es un proyecto de ley de educación superior que dice lo siguiente en su artículo 64. La educación universitaria debe contribuir a la construcción del modelo productivo socialista. Nada más, nada menos. Afortunadamente tenemos nosotros intelectuales que tienen una mirada aguda y que lanzan campanadas de alerta a la sociedad. El doctor Tulio Ramírez, coordinador del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello, ha venido haciendo reiterados llamados de atención sobre esta materia y lo tenemos en línea en este momento. Tulio, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, comparte con la audiencia cuál es la gravedad de este proyecto de ley de educación superior. Te escuchamos. Buenas tardes, Chugo. Muchísimas gracias por el contacto. Sí, efectivamente, a través de las redes sociales estamos alertando a la población sobre un documento que está circulando con el sello de la Asamblea Nacional. Se titula Proyecto de Ley de Educación Universitaria. Un proyecto de ley que revisamos minuciosamente. Y en primer lugar se nos parece mucho a aquel fallido proyecto de ley que en el año 2010 la Asamblea Nacional con mayoría oficialista juró
públicamente que iba a ser aprobada finalmente como ley, y recordemos que fue aprobada en segunda discusión en la Asamblea Nacional en diciembre de 2010, y a los pocos días el presidente Chávez pues vetó esa ley por, según sus palabras textuales, por inaplicable y por técnicamente inaplicable. Era un frente de pelea que el presidente Chávez en ese momento no quiso abrir, porque un proyecto de ley que claramente cercenaba la autonomía universitaria y era totalmente regresiva, ya que la Constitución reconoce la autonomía de la universidad, y esa ley lo que hacía era, en su articulado, disminuir la autonomía en toda su fase de la universidad. Bueno, este proyecto que está circulando hoy en día, muy parecido a aquel, casi una copia exacta, pero su peligrosidad, bueno, permanece intacta. Hoy en día estamos en una situación en la cual el gobierno pues no ha podido echarle mano a la universidad autónoma, ha utilizado todos los mecanismos y pareciera que va a volver para utilizar los mecanismos legislativos a través de una ley que en su articulado no hace más que ratificar la inconstitucionalidad que ya se había advertido en el año 2010. Es inconstitucional. ¿Por qué? Porque contraviene lo establecido en nuestra Constitución en cuanto a quienes conforman la comunidad universitaria. Inclusive ni siquiera menciona el término profesor universitario, sino que habla de trabajadores académicos, un poco utilizando ese vocabulario demagógico de igualitarismo hacia abajo, lo cual por supuesto desnaturaliza todo lo que es la universidad. Y en segundo lugar, se crea una megaestructura burocrática de control y supervisión, en el cual simplemente las universidades quedan como con una suerte de semiautonomía tutelada por entes extraños, cosa que también desnaturaliza lo que es el ethos de una universidad democrática, plural, una universidad abierta a todas las corrientes del pensamiento. Entonces, Chuo, lo peligroso de este proyecto de ley, de llegarse a aprobar, es que definitivamente coloca a nuestras universidades, nuestras grandes universidades autónomas que tanto prestigio se han ganado a través de la historia en América Latina y el mundo entero, simplemente en entes sumisos para llevar adelante los lineamientos y dictámenes de esa estructura mega burocrática de control, supervisión y de imposición de lineamientos, de tal manera que la autonomía que tanto ha costado para defenderla y mantenerla a través de un plumazo, de una firma de esta ley, puede simplemente acabarse. Y esto es muy malo para cualquier institución universitaria, no solamente en Venezuela, en el mundo. Las universidades crecen y desarrollan su potencial gracias precisamente a la libertad académica. Si no existe libertad académica, no existe universidad. Tulio, te agradecemos inmensamente que nos hayas dado esta microclase, esta microconferencia sobre lo que implica este proyecto de ley de educación universitaria y la claridad con la que nos expresas que este es un grave problema, más no solo de las universidades, porque esto significaría en el corto plazo incluso, pero con absoluta certeza en el mediano plazo, también la quiebra del país. Un gran abrazo, buenas tardes. Un gran abrazo, Chugo. Era el doctor Tulio Ramírez. El doctor Tulio Ramírez es un académico formado en la UCB, donde estuvo formando también a su vez generaciones enteras de educadores, hasta hace unos años cuando pasó a integrar el staff
de la Universidad Católica Andrés Bello y hoy se desempeña como director del doctorado en educación en la Universidad Católica Andrés Bello. Es también presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación, que es una ONG centrada en el tema educativo. Su opinión es muy valiosa, muy relevante, y el alerta que está haciendo es absolutamente pertinente. Cuando son las 6:46 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ha sido más o menos evidente a lo largo de todo el programa de hoy cómo esta especie de ofensiva del régimen que se verifica en lo judicial, se verifica en lo educativo, se verifica en lo económico, tiene su raíz en la victoria política obtenida por el madurismo en el pasado 2020. ¿Cómo entonces rearticular el tejido social y el tejido político para dar una respuesta que detenga la ofensiva del madurismo y que permita retomar el proceso de reconstrucción republicana del país? ¿Cómo hacer eso? Sobre todo cuando tenemos al frente a un proceso electoral apenas dentro de menos de 50 días y esa premura a veces, en lugar de estimular la capacidad de encuentro en algunos actores, más bien la entorpece.
Esas preguntas se las hacemos a Víctor Álvarez, que tiene una visión optimista, diría yo, pero un optimismo razonable, un optimismo que tiene conexión con la realidad que se quiere transformar. Víctor, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio cuál es el proyecto Mauricio. ¿Escucha? Gracias, Chugo, por la invitación a conversar con tu gran audiencia. Mira, bueno, creo que en un país donde el 75, el 80% del electorado, ¿no?, de las personas consultadas en las encuestas, manifiestan su abierto rechazo al gobierno y a sus candidatos para las próximas elecciones de gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales, esa es una oportunidad, ¿no?, que no deberíamos dejar pasar, que no deberíamos desaprovechar para recuperar los espacios de resistencia y lucha institucional que se han perdido, ¿no? Se argumenta mucho la falta de condiciones electorales, la falta de garantías electorales, pero creo que esas condiciones políticas que acabo de mencionar, determinadas por ese enorme rechazo a la gestión de gobierno y a sus candidatos, son mucho más importantes y mucho más decisivas que las condiciones electorales y las garantías electorales tan desventajosas, ¿no? De modo que allí es donde se sustenta mi optimismo, ¿no? Creo que si la oposición logra ir unida, si presenta candidaturas unitarias en las elecciones del 21 de noviembre, hay una altísima probabilidad de ganar buena parte de las gobernaciones, buena parte de las alcaldías y convertirlas en una plataforma de lucha institucional para desde allí activar la solicitud del referéndum revocatorio. Estamos conversando con el economista Víctor Álvarez. Víctor Álvarez es Premio Nacional de Ciencias por su trabajo de investigación. Ha recibido en 2 ocasiones la mención honorífica del Premio Internacional Libertador del Pensamiento Crítico y ha ocupado relevantes posiciones también en la gerencia pública. Víctor, en alguna oportunidad algunos planteamos el que ciertamente si se va unidos a las elecciones del 21 de noviembre es muy probable alcanzar varias victorias tanto en gobernaciones como en alcaldías, pero en cualquier caso lo que sí es absolutamente seguro es que de ese 21 de noviembre vamos a salir con un nuevo mapa del campo democrático, es decir, con nuevos referentes del campo democrático en cada estado y en cada municipio, ya no dependiendo de lo que se resuelvan en los conciliábulos caraqueños, sino con voceros y representantes del pueblo opositor investidos con la legitimidad del voto ciudadano. ¿Qué perspectiva abre ese 21 de noviembre o ese 22 de noviembre de cara a este proceso que no tiene tampoco, por cierto, ni salidas fáciles ni salidas instantáneas? Bueno, Chugo, la perspectiva es que permitirá dilucidar cuál es el verdadero liderazgo del país descontento, del país opositor, ¿no? Porque ya vemos el estado de división, ¿no?, de pugnas intestinas, de odios y rencores que plagan a los partidos de la oposición, ¿no?, a la dirigencia opositora, y ya vemos en la cantidad de tendencias y de bloques que está dividida, todos y cada uno de ellos arrogándose, ¿no?, y atribuyéndose el liderazgo de la oposición, ¿no? Hay quienes se consideran la oposición mayoritaria, pero entonces no se miden en ninguna elección y no hay manera de saber cuántos votos o cuánto respaldo tienen. Consideran a otros una falsa oposición porque se sientan a buscar una solución negociada y política.
otros son considerados alacranes, y total presentan un espectáculo, ¿no?, demasiado desalentador, ¿no?, para ese país que necesita un cambio en el mando político, ¿no?, que al presenciar aquel fuego cruzado de ataques sencillamente se desalienta y no tiene ningún entusiasmo, ¿no?, por seguir ninguna corriente. Por eso que creo que estas elecciones del 21 de noviembre van a permitir renovar, ¿no?, y legitimar ese liderazgo nuevo de la oposición, como bien lo decías tú mismo, no sobre la base de lo que deciden las cúpulas políticas en Caracas, ¿no? O yo le agregaría, ni lo que decidan tampoco los centros de poder internacional que financian y apoyan, ¿no?, a estos grupos internos. Entonces es una oportunidad de oro, bueno, para definir quiénes son los reales líderes de esa nación, del malestar nacional, de ese país descontento, a través del voto, ¿no? Porque quien sea un verdadero dirigente que logre interpretar el sentir, el clamor de sus comunidades, de sus electores, bueno, conquistará el voto, y ya lo veremos entonces elegido como gobernador, como alcalde, como diputado a un consejo legislativo regional o como concejal. Y esa es la vía democrática, esa es la vía electoral que hay que rescatar y hay que recuperar. Estamos conversando, repito, con el economista Víctor Álvarez. Víctor, tengo entendido que estás tú a punto de publicar un trabajo más amplio precisamente sobre estos temas, ¿es correcto? Correcto, Cho, sí, tenemos la meta de poner a circular la primera semana de julio una contribución al debate político y electoral nacional a propósito de las negociaciones del 21 de noviembre. Es un balance crítico y autocrítico de la manera como se ha gestionado la participación de la oposición en los últimos procesos electorales, ¿no? Una reflexión muy crítica a los desvaríos que se sembraron en el país de buscar atajos violentos, vías insurreccionales que terminaron siendo el camino más largo, ¿no? Y que finalmente desembocaron en un fortalecimiento del régimen, ¿no? El libro tiene como título en Venezuela "La ruta es electoral", y con un subtítulo que es una pregunta que todos queremos responder, o sea, ¿cómo convertir en una fuerza de cambio el malestar nacional? Ya está listo, ya la investigación se terminó, la redacción se terminó, estamos ahora en el trabajo de diseño gráfico y diagramación, y esperamos ponerlo a circular en la primera semana de julio como una contribución a este debate que nos permita a todos los ciudadanos tomar la decisión más sabia y más a tono con nuestro interés como país, ¿no? Y nuestro interés como comunidades, que es crear las condiciones para un cambio político, electoral y sobre todo pacífico. Vamos a estar muy atentos, Víctor, porque, bueno, por dos razones que son claves. La primera es que estás haciendo una contribución en el orden de las ideas, y de eso está hambriento el debate público venezolano. Sobre todo en la oposición no suelen haber ideas, hay consignas o hay insultos, pero ideas casi nunca. Entonces es muy importante. Y en segundo lugar, nos estás hablando de una reflexión que es crítica y es autocrítica, y eso también es muy novedoso, porque la oposición tiene 5 años largos en los que, en vez de hacer balance, se esmera en lo que ellos llaman pasar la página, y pasan la página sin leerla primero. Entonces así es muy difícil convertir la experiencia en aprendizaje. Así que vamos a estar muy pendientes para apoyar, difundir y debatir estas ideas. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por darnos estas buenas noticias. Buenas tardes, Víctor. Gracias a ti, Chugo, gracias a ti por la oportunidad, y bueno, ya volveremos a conversar cuando tengamos el libro circulando. Gran abrazo. Seguro que sí. Era Víctor Álvarez, economista, repito, Premio Nacional de Ciencias por su trabajo de investigación. Ha recibido 2 veces la mención honorífica del Premio Internacional Libertador del Pensamiento Crítico, entre otras distinciones. Fue ministro de Industrias Básicas y Minería, fue presidente de la CBG, fue director de PDVSA,
presidente del Banco de Comercio Exterior, y con toda esa experiencia y con todo ese conocimiento está ahora en esta postura, enfrentado al gobierno, por supuesto, enfrentado al proyecto madurista y haciendo estos planteamientos. Yo creo que hay que escuchar todas las voces y hay que nutrirse ciertamente de todas estas fuentes. Cuando son las 7:01, los despedimos. Trabajamos para ustedes la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo Víctor Mejía. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenas tardes, cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chua Torrealba. Solo por RCR 750 AM.